a presentar a quienes me acompañan. Voy a empezar por Daria Gavrilova. Ella es licenciada en periodismo en Moscú. En 2012, tras terminar la carrera, se mudó a España. Desde entonces colabora con varios medios de comunicación en Rusia y España. Es autora de ¿Qué es Barcelona?, un libro no ficción sobre la capital catalana. En 2022, Daria lanzó su primer podcast, Art del Patriarcado, que alcanzó la posición número 1 en Rusia dentro de la categoría de filosofía. Así que muchas gracias, Daria, por acompañarnos. Nizara Ahmedsevic es periodista, editora, investigadora de Sarajevo. Lleva más de 20 años en activo y su trabajo ha aparecido en muchos medios de comunicación de los Balcanes, pero también grandes medios de comunicación internacionales. Sus campos de interés son la democratización y el desarrollo de los medios de comunicación en una sociedad postconflicto. Ella es plenamente consciente de que cuando el periodismo es atravesado, ¿no?, por las guerras, entre otros temas también se ha especializado en los últimos años en las migraciones. Desde 2016 trabaja como editora regional de la revista online Kosovo.2. Y luego me acompañan dos grandes amigos. Javier Bauluz, que es fotógrafo y reportero español, es el primer español que ha recibido el premio Pulitzer de periodismo en 1995, junto con sus compañeros de Associated Press, por su trabajo de fotoperiodístico en Ruanda. También ha recibido otros importantes reconocimientos profesionales que no voy a enumerar aquí. Es fundador y director de Periodismo Humano. Has cubierto, Javier, conflictos, crisis humanitarias para medios nacionales e internacionales, y como periodista es autor de los libros Sombras en combate de Ruanda en tiempos de cólera. También me acompaña Agus Morales, que es periodista y director de la revista 5W, es escritor, doctor, colabora en diversos medios, entre ellos el The New York Times. Se ha especializado como reportero en la cobertura de migraciones. De hecho, todos sus trabajos también los podéis leer en la revista 5W. Ha recibido varios premios. Es autor del libro No somos refugiados, que os recomiendo para las personas que estamos hoy aquí. Ganó el premio Ortega y Gasset en 2019 con la crónica Los muertos que me habitan, publicada en 5W, pero también ha ganado otros tantos premios. Así que, bueno, la verdad que creo que es muy interesante, son perfiles distintos. Vamos a poder intentar responder a la gran pregunta, ¿no? ¿Quién se merece protección? Y a mí me gustaría empezar contigo, Agus, para introducir un poco el tema. Yo creo que el 24 de febrero, cuando comenzó la invasión rusa a Ucrania, y vimos la cantidad de gente que ha salido y que pedía protección, cómo se les abrieron, ¿no?, las puertas de la Unión Europea, como es debido, pero sí que creo que todos los que cubrimos migraciones nos hemos hecho esa pregunta, ¿no?, de quién se merece protección. Buenos días. Bueno, un honor estar aquí. En este panel, además, que yo creo que va a dar mucho de sí. Y gracias, Evaba, te vamos también a interpelar a ti, para que hables tú también. Bueno, yo creo que ya la propia pregunta es importante, porque creo que no nos tenemos que hacer esa pregunta, ¿no? ¿Quién merece protección? Al final es la constatación de que el asilo entendido como toda forma de protección internacional, el asilo hoy ya no es un derecho, es un privilegio. Esta es la dinámica del mundo contemporáneo, ¿no? En el caso de Ucrania, yo la verdad es que, y otros compañeros y compañeras que también han cubierto allí la situación, pues quedamos bastante sorprendidos al principio, porque realmente era un escenario nuevo. Por primera vez, yo al menos, no sé, bueno, Bauluz puede comentar porque además tienes más recorrido, ¿no? Pero en una frontera veías como no había dolor, sino que había solidaridad. Y
La gente pasaba a toda velocidad por allí, ¿no? Que es un lugar, normalmente la frontera, otras fronteras que hemos visto, donde son lugares de espera muchas veces. Pues ahí era todo lo contrario, ¿no? Y fue también, yo creo que hay que verlo de forma positiva por apelar a la razón, pero fue la constatación de que en una situación de emergencia, la primera cosa que se necesita es que si hay una guerra, pues dejar que la gente cruce las fronteras. Esto que parece muy elemental, en la mayoría de los conflictos no sucede. Y más allá de la ayuda económica, etcétera, la constatación de que eso es posible y además ese movimiento, hay gente que dice desde la Segunda Guerra Mundial, no, es que ese movimiento de población más rápido de la historia. Millones de personas en semanas salieron. No, es que no tiene parangón. Y comparando esas cifras con las de otras partes del mundo, pues lo cierto es que otras cifras palidecen al lado de las de Ucrania. Y creo que hay algo esencial en ese sentido, y es que cuando pensamos en el asilo, lo pensamos, o mejor dicho, ahora tiene un uso político el asilo. Es lo que usan los gobiernos para imponer sus intereses y nosotros no tendríamos que hacernos esta pregunta de quién merece el asilo, porque tendríamos que remitirnos al asilo, a la protección internacional como un instrumento legal. ¿Qué sentido tiene que ahora, digamos, que nos hagamos la pregunta, ¿deben las personas que salen de Rusia recibir el asilo o no? Precisamente nos acompaña Daria y yo de verdad me alegro enormemente que estés en esta mesa, de verdad, gracias a los organizadores de este congreso, porque creo que una voz como la tuya es muy importante, hay que escucharlas. Se ha escuchado poco porque en relación con lo que comentaba Agus, desde que comenzó esta guerra, muchos rusos han abandonado el país. Hace unos días, creo que fue el 21 de septiembre, Putin ordenó una movilización parcial, que ya en otro espacio lo podemos matizar, pero muchos jóvenes rusos comenzaron a salir del país. Hemos visto imágenes en Georgia, en Bielorrusia, huyendo de Rusia y, sin embargo, están teniendo muchas trabas para poder recibir cobijo, asilo, para poder legalmente, ¿no? Sí. salir del país y que sean bienvenidos, ¿no? Sí, es en realidad un gran problema, un poco de catalán. Es un problema muy grande que está ocurriendo ahora mismo y yo quería decir que hay dos fechas para los rusos y para la migración rusa. La primera fecha es 24 de febrero de 2022, cuando empezó la invasión, y la segunda fecha es 21 de septiembre, como has dicho. Pues desde 24 de febrero hasta 21 de septiembre, según evaluaciones diferentes, han salido de Rusia, antes de movilización, han salido de Rusia más de 450 millones de personas, 450 millones de personas, medio millón antes de movilización. Y mientras que, yo creo que muy debido a abrir las puertas a Ucrania, no lo han hecho con Siria. Hay razones legales para esto, porque yo creo que también me gustaría decirlo, porque lo veo que los periodistas de Europa muy a menudo no hablan de esto, porque seguro que no entienden que esto existe, pero muchos ciudadanos de países no europeos necesitan un visado turístico para entrar de turista. Entonces, una persona rusa no puede entrar, antes de la guerra hablamos, no puede entrar a Europa para ver Coliseo. Tiene que ir a la embajada de Italia, enseñar papeles, enseñar que tienes trabajo, enseñar que tienes vuelo de regreso. Y solo después de esto tienes que pagar un visado, vas a recibir el visado turístico, luego venir. Entonces, tanto Rusia como Siria eran y son países que necesitan visado para cualquier comunicación con Europa. Ucrania es un país sin visado turístico. Entonces, los ucranianos tenían derecho a entrar a Unión Europea, nadie les podría prohibirlos y decir que no, vosotros no entráis. Yo creo que
Solidaridad sí, también yo creo que tiene que ver mucho con el racismo, pero también yo creo que la Unión Europea acogió a ucranianos tanto, no solo por la solidaridad, sino también porque no tenían derecho de decirles que no, porque ucranianos tienen derecho a entrar a la Unión Europea, sí o sí. Pero bueno, moviendo de esto, los rusos no tienen este derecho, los rusos no tienen visado, y no solo esto, pero las sanciones que empezaron inicialmente contra Putin y oligarcas, muy rápidamente se fueron contra cualquier ruso. Los rusos, sus tarjetas bancarias no funcionan. Esto no funcionan desde el 9 de marzo de 2021, las tarjetas bancarias no funcionan. Luego, 95% de los bancos de Rusia están ahora fuera del sistema SWIFT, así que transferencia bancaria tampoco puedes hacer. Y luego los visados y como el sentido general que no estáis bienvenidos. Entonces esos 450 millones antes del 21 de septiembre han salido en condiciones como esta. Yo personalmente mis amigos me tenían que enviar dinero a mi cuenta bancaria a través de no sé dónde, porque yo tengo cuenta bancaria española, para que les compre un billete de bus, un billete de avión, no sé, 15 euros para Vodafone, estas cosas, porque ellos no pueden hacer esto. Pero también quiero hablar de movilización, porque aquí hay una cosa importantísima. Después de movilización, después de 21 de septiembre, han salido ya, según diferentes evaluaciones, entre medio millón y millón de personas. En total, Rusia han dejado entre 1 millón y 1,5 millones de personas desde que empezó la invasión. Y estas personas se están huyendo a través de Georgia, Kazajistán, Armenia, porque Europa ha cerrado fronteras. Y esto, quiero decir, esto está en contra de acuerdos de Ginebra, porque ahí pone claramente que cualquier persona puede entrar a Europa si está buscando asilo, y una de las condiciones que una persona puede buscar asilo es que esta persona, si queda en su país, tendrá que participar en crímenes de guerra. Entonces, movilización donde están viendo a la gente participar en una invasión, no puedes participar, es mi opinión personal, una persona no puede participar en esta guerra desde parte de Rusia y no ser criminal de guerra, porque esta invasión de Rusia es un crimen de guerra. Entonces, si tú vas a hacer cualquier cosa, no sé, hacer té, eres un criminal de guerra. Entonces, esta gente tiene, según acuerdos de Ginebra, debe tener derecho de entrar a Europa. No obstante, Finlandia, Chequia, Letonia, Lituania y Estonia han dicho que no van a aceptar ciudadanos rusos, que no es problema vuestra, que los rusos tienen que, no sé, matar a Putin porque no tienen derecho a asilo. Y no solo esto, pero los visados de que he hablado, la gente que tiene visados turísticos de 1 año, 2 años, 3 años, ahora que está intentando entrar a Europa con estos visados que sí que tienen, los países más cercanos a Rusia, que son Finlandia, Estonia, Letonia, Lituania, están anulando los visados que los rusos tienen, los están anulando. Entonces, no hay solidaridad con la gente que no quiere ir a la guerra, no quiere matar a la gente. Y Europa está diciendo, bueno. Entonces, y una última cosa, yo creo que desde este punto de vista tampoco hay solidaridad con Ucrania, porque ¿qué está diciendo Europa? Que no queremos los rusos, mejor que vayan a la guerra. Y entonces no es ni solidaridad yo creo que esto no debe ser visto como solidaridad con Rusia, sino como otro aspecto de solidaridad con Ucrania, porque esta gente no quiere luchar, no quiere participar en la invasión. Yo creo que los medios de comunicación, y creo que todos aquí vais a coincidir conmigo, hemos hablado a lo largo de estos meses de conflicto muy poco de las consecuencias que están teniendo estas sanciones, que está teniendo esa política en los propios rusos. O sea, muy poco nos estamos poniendo en la piel de las personas que viven en Rusia. Vamos a seguir reflexionando entre todos. Bueno, voy a seguir con Injara y luego contigo, Bauluz, porque tú eres de un lugar que es frontera, un lugar que
que bueno, pues décadas y décadas siendo una frontera donde se han visto violaciones de derechos humanos, deportaciones. Es una de las fronteras más, ¿no? más mortíferas o más complicadas de cruzar. Y, Yara, a mí me gustaría que nos explicaras un poco, tú que has estado trabajando en 2015, viviste esa llegada de personas que huían de Siria, afganos también, ¿no? Y que intentaban cruzar esta frontera con los Balcanes. ¿Qué nos puedes contar al respecto de esta frontera, viendo hoy en día cómo están siendo las fronteras europeas? Yes, thank you. Yes, I'm coming from Bosnia and Herzegovina. From Bosnia and Herzegovina, from the Balkans, and my Europeanness is not, to put it in that way, is not recognized. Usually when people talk about Europe, they talk about European Union, but we exist too, people in the Balkans. At the moment, Balkan, and throughout the many years and decades, there is this famous term, Balkan route, and many people are passing through the Balkans even now when we are talking here. 30 years ago, me as a genocide survivor, I tried to enter European Union. I was not good enough for European Union, and I could not get asylum or anything as somebody who came from Sarajevo, girl traveling alone, wounded. Europe didn't want me, and I went back in the middle of war to Sarajevo because it was better than being humiliated by European Union and the rules relating to status of being refugee, being asylum, or whatever. Since then, until today, I am in contact with different people who are going through horrible life situations imposed on them and on the Balkans by European Union. A couple of weeks ago, a group of activists in Serbia took a picture of a young man from Afghanistan whose hair was shaved by the border police at Hungary in the shape of a cross. For years and years, we are meeting, when I say we, people who are living in the Balkans and journalists and activists, people who are trying to cross and enter European Union, Fortress Europe. We saw them bleeding, we saw them crying, we saw women who are raped in the forest because they were there trapped by the Fortress Europe and exploited by criminals who they have to be with them on the road. At this moment in the Balkans, we have people from Ukraine, we have people from Russia, we have people from Cuba, we have people from Burundi, we have people from Afghanistan, Syria, Kurdish people, Turkish people, people from Sierra Leone. We have many people trying to enter the Fortress Europe, and Fortress Europe is horrible. It does not let them go in. Everybody has a right to asylum. But even more, and what is more important, everybody has a right to live, right to dream, life to have a life. But the Fortress Europe is not letting people in except those they like the most. And at this moment, it's people from Ukraine. They have different rights, they have different possibilities, and they are seen differently by the European Union. Last year, only from Bosnia and Herzegovina, 180,000 people left. People from Bosnia, citizens of Bosnia and Herzegovina, because Bosnia and Herzegovina is the only, and probably most of you are not aware, that in the middle of Europe there is a semi-protectorate. My country is semi-protectorate by European Union, and people are fleeing because the life is impossible. We do not have a right to asylum. Because Bosnia is considered, we're done with the genocide, who survived, survived, and they can live now well, and we will control them. In order to live in the Balkans, and European Union is requesting certain things from the Balkan countries, and it's not anything good for us or anybody who is coming to the Balkans. It's what European Union wants, and they're promising us a membership.
They want us in exchange to beat people on the route, to put them in concentration camps, because that's how I describe refugee camps. It's nothing other than concentration camps. To shave their heads in the shape of the cross, to rape women, to humiliate, to dehumanize them. And if we do all that, maybe one day we will become Europeans, because at the moment we are not. Being in the Balkan, passing through the Balkan route, and dreaming about Europe is a sin at this moment, I think, in Europe. And we don't have any way to fight with that, because like recently I saw a great movie about one boy from Morocco who entered the European Union after 3 years on the Balkan route, after being beaten so many times that he cannot even number how many times that. And what he said there, I really loved it. He said Angela Merkel, and he used her name as a European Union kind of like a figure. Angela Merkel comes from Germany, and you know, Germany is a country of Kant and all of these famous philosophers, so they cannot be the migrants, they cannot be the people on the move, so they give this task to the Balkans, because we are savages, we are the worst of the worst that you can find in Europe, we are very bad people, so we will do it for you, we will keep Fortress Europe closed, and we will done all these horrible things to people who do have a right. So we shouldn't talk about who has a right to asylum. We should talk about who has a right to live. And everybody has a right to live and to dream. These people are dreaming about becoming one of you, and us in the Balkans are given the task and the money from the European Union to stop them on the way to this beautiful Europe that they dream about, to stop their dreams. Bueno, yo creo que sí que vamos a conseguir responder, ¿no?, a esta pregunta que nos hacíamos al principio, ¿no? Zara, pues, es que nos ha puesto el ejemplo, ¿no?, delante de esa frontera tan mortífera y de la hipocresía también de la Unión Europea y de los países europeos. Bauluz, ella hablaba de ese sueño, ¿no?, de que muchas personas que intentan pues, llegar y que ese sueño se frustra una y otra vez. Tú llevas muchos años, llevas décadas cubriendo crisis humanitarias, desplazamientos internos, en los últimos años las llegadas también a nuestro país, por ejemplo, a Canarias. Y a mí sí que me gustaría que compartieras un poco tu perspectiva como fotoperiodista, después de tantos años cubriendo esto, viendo también la irrupción del conflicto en Ucrania. ¿Cómo vives tú, después de tantos años fotografiando la frontera sur de Europa, las llegadas a Canarias? ¿Cómo se puede seguir contando esos sueños, ¿no?, frustrados en la frontera también española? Bueno, yo creo que se debe seguir contando. No sé si se puede o no se debe. Y de hecho, bueno, para mí me encanta que estén todas estas personas humanas aquí, bueno, hablando de periodismo y migraciones, ¿no? Porque, bueno, pues, durante muchos años éramos muy pocos y parece que por lo menos va creciendo el número de gente. Yo me voy a subir a la parra directamente. Es decir, muchas de estas cosas, ¿no?, es lo que está sucediendo, pero con otro asunto. Quien está violando los derechos humanos en las fronteras de Europa es Europa. Son nuestras queridas autoridades, de una u otra forma, no dejando pedir asilo, no facilitándolo, en fin, todo tipo de barbaridades. Y yo creo que es un caso, bueno, ya tan brutal en todas partes. Lo de la masacre de Melilla es como, en fin, maravilloso. Y yo creo que, por subirme un poco arriba, creo que si los periodistas no conseguimos ganar la guerra informativa
derechos de los refugiados, de las violaciones de los refugiados, de los migrantes, etcétera, etcétera, quien está a continuación más en peligro seremos los periodistas y a continuación nuestras sociedades, que cada vez están siendo más, digamos, hacia una ruta autocrática, por no decir más, y además desde distintos puntos de vista. Yo creo que si hemos llegado a este punto, que estamos a punto de que Europa ya no sea la Europa de los derechos humanos ni para los propios europeos, es porque, bueno, pues los medios de comunicación, el periodismo ha fallado hemos fallado en contar realmente lo que pasa a los ciudadanos y que los ciudadanos tomen decisiones en función de hechos reales, ¿no? Ya sé que esto es como muy general, pero vamos, yo auguro, y lo llevo diciendo años, y ahora que tenemos a señores en los parlamentos, y en Italia otras cosas, y en Hungría otras, etcétera, etcétera, en cuanto a gobernanzas o posibles gobernanzas, si fallamos nosotros, no digo nosotros solos, sino los periodistas, pero para mí la principal batalla a hacer ahora es contar bien la migración y que Europa cumpla sus propias reglas, que nos mienten en la cara los ministros del Interior y lo que sale en la mayoría de los medios y lo que sale se queda en la mayoría de la población española o europea, pues por ejemplo en el caso de Melilla ves que eran todos unos violentos que venían armados, bueno, y que era, o sea, que poco menos que justificaba hasta si que los hubieran ametrallado, ¿no? Y eso, pues, digamos, investigándolo, buscando, etcétera, etcétera, es absolutamente mentiras. Y quienes violaron todo eso son las autoridades. De hecho, Javier, tú mintiendo, estuviste en Oujda hace poco. Pudiste hablar con las personas que no pudieron cruzar la valla de Melilla, justo, bueno, los trágicos sucesos a finales de junio. ¿Qué te contaban? ¿Qué es lo que has visto en Marruecos? Pues contaban exactamente lo contrario prácticamente de lo que nos cuentan el gobierno español y el gobierno marroquí, directamente, ¿no? Y que además yo tengo la impresión de que eso fue, bueno, la impresión no, más que la impresión, que eso fue una trampa y se les acosó por montes hasta llevarlos al Gurugú, en vez de, si querían, ¿cómo se llama?, desplazarlos fuera de la más lejos de la frontera, se equivocaron de dirección, llevaban mal el mapa y al final los dejaron bajar y no les hicieron nada hasta que empezaron a saltar y esa jaula mortal que era el puesto fronterizo y laberinto al mismo tiempo, pues ahí se les machacó con gas, con palos, con piedras, con martillos en la cabeza, de todo. Y por la parte española, pues bueno, ahí hasta un vídeo disparando a bulto a personas que están subidas en la valla y algunos cayendo con pelotas de goma. Y, o sea, bueno, en fin, es toda una peli, pero bueno. Y abandonados absolutamente por todo y por todos. Esta es la otra peli. Heridos, cabezas abiertas, brazos rotos, no medicinas, no comida, nada. Y bueno, pues eso. Yara creo que quería añadir algo. Yeah, just... sorry, I have to switch on and off this all the time, because otherwise it's... Okay. So what I just wanted to follow on what you just said, I think it's a big responsibility on the media, and we failed. We are asking the wrong questions.
Instead of asking questions to our governments, to European Union, to European Commission, to all these bodies like IOM, International Organization for Migration, ICMPD, there are so many of them, asking them what are they doing, asking them about what the migration management is. That's a new word, they are using it, they are managing these people, they are managing their dreams. Instead of asking these questions to those who are responsible, who are giving money to make more police, more guns, more surveillance, more, you know, everything, more fortress, we are going into the field and asking people on the move, where are you going? Why are you leaving? Are you a refugee? Are you this? Are you that? Do you have a right? Do you need my old shoes? We have also that side of European sowing solidarity going around the world to the countries where people are stopped and bringing their old shoes, thinking, okay, we can change a thing if we give them some charity. No, charity doesn't help. People on the streets and journalists asking right questions, that's what helps. That's what can change the situation, nothing else. And this, like, question this migration management, because these guns will end up on your streets. Yo creo que de hecho lo que pasó en Melilla evidencia también, ¿no?, el grado de periodismo que tenemos, por ejemplo, aquí en España, porque es cierto que nos hemos quedado se ha estado repitiendo en la tele la versión del ministro del Interior, ¿no?, que decía que no, que había mafias, que había, cuando sin embargo los que pudimos cruzar al otro lado, pues te encuentras con muchísimos sudaneses cuyo país está en guerra y que, bueno, y que tiene derecho antes de ser devueltos, a ser preguntados por qué llegan y por qué llegan a... Sigue tu diario. Sí, yo quería aquí también añadir desde el punto de vista de periodista, y voy a decir, puede ser algunas cosas un poco cínicas, pero nosotros como periodistas también tenemos que darnos cuenta cómo contar esta historia, estoy de acuerdo, porque, y yo entiendo, nos enseñan en los colegios, no sé, en primer, segundo año, si siempre lo enseñamos como, hemos venido aquí, nosotros, la gente del país, para contaros cómo están matando a esta gente y no tienen nada que comer y no tienen dónde dormir, la primera vez que la gente lo vea, se empatiza, pero si siempre es la misma narrativa de que esta gente no tiene... La gente ya no está mirando historias de migración porque están hartos de la misma historia. Entonces hay que contarlo de otra manera, hay que contarlo más humano, hay que dar voces a estas personas, que esto realmente aquí en el panel anterior, en la charla anterior, una compañera dijo que en España es verdad, la gente va a tienda pakistaní, a tienda china, no sé, las profesoras jóvenes que enseñan a los niños españoles inglés son ucranianas y rusas y polacas en muchas casas. Pero no vemos a estas personas, no cuentan sus historias. Entonces, ¿por qué no hacer un episodio de esta persona china que tiene esta tienda y también hay periodistas ahí? Y es que yo creo que esto sería mucho más impactante, como para que la gente se empatiza y se dé más cuenta de esta historia, porque también como periodistas tenemos que pensar en esto, que no siempre podemos contar la misma historia de dolor y pena, porque sí, dolor y pena existe, pero la gente tiene también dolor y pena en su vida y lo están bloqueando. Estoy de acuerdo, hay que buscar una fórmula y de hecho, Agus, vosotros en revista 5W, uno de los temas por los que apostáis es el tema migratorio. Creo que también conseguís esa otra narrativa de la que se hablaba, ¿no?, para acercar esas crónicas pues, tuyas, por ejemplo, desde Túnez, o el último trabajo que han hecho Ana y Maribel desde los campos de Grecia. O sea, que es un tema por el que apostáis. ¿Cómo se puede apostar? ¿De qué forma se puede contar? ¿Y cuál es el reto para hacer lo que nos decía Daria, para que el periodismo pueda jugar un papel, un rol en poner el foco sobre estos temas que ya parece que no le interesan a nadie? Pues por lo que comentaban las compañeras es muy difícil, yo creo.
Bueno, nos lo preguntamos cada día, ¿no? ¿Cómo cambiar esa mirada? ¿Cómo escribir? ¿Cómo fotografiar, ¿no? Sobre migraciones? Y yo ya con el tiempo, la verdad es, a ver, al final lo que hacemos en la revista, y yo particularmente como periodista, la materia prima del periodismo son las personas. Yo creo que eso pues, no va a cambiar y lógicamente está en la esencia de lo que es el periodismo, o al menos como yo lo entiendo. Pero sí que es cierto que yo ya llevo un tiempo pensando, bueno, basta de apelar tanto a la emoción, vamos a apelar a la razón, porque por algún motivo, bueno, por algún motivo no, por muchos motivos, la gente comienza a estar fatigada, un poco también como se ha apuntado, empieza a estar saturada de determinadas formas de narrar, sobre todo el dolor, un dolor que hay que contarlo porque es real, pero no tiene ningún sentido contarlo per se cuenta porque es producto de ¿qué? De una injusticia, de una imposición, etc., ¿no? Nosotros en la revista tenemos un lema que es pequeñas historias, grandes explicaciones, que es un poco lo que nos guía, que es buscar ese equilibrio entre, evidentemente, contar la historia de esas personas, como cualquier otro ámbito del periodismo, pero cada vez más, yo creo, apelar a la razón. Y hoy eso pasa por decir, bueno, pues si hay gente que está saliendo de Rusia, el asilo consiste en que si usted está huyendo, por ejemplo, puede huir de la persecución política, pues usted puede pedir el asilo. Y eso yo creo que estamos fracasando porque eso no está llegando a la gente. Y quizás por nuestra obsesión a veces, por pues eso, centrarnos en las historias de cómo las personas se mueven, sin más, y no irnos ya ni siquiera a criticar el sistema, que también, sino a explicar cómo funciona. Y qué cosas se derivan de ahí, ¿no? Si usted estaba en Afganistán, estaban las tropas, además de la OTAN en este caso, y sale de Afganistán, y además estaba colaborando con esas tropas, ¿cómo que sale y no le dan el asilo? ¿No? Es que yo no me atrevo a llamarlo pedagogía. No es ni pedagogía, es simplemente explicación de cómo debería funcionar el mundo. Pero es muy difícil. Os voy a plantear una reflexión final y si hay alguna pregunta, a ver si nos da tiempo que nos planteen alguna pregunta. Pero muy rápido, lo que planteáis para mí es algo que me planteo todos los días, porque digo, ¿qué hacemos? Apelamos a la razón y señalizamos a los responsables que hay que hacerlo, pero ¿cómo se puede encontrar el equilibrio para que consigamos contar historias y crear esa empatía para que se pueda conectar con la sociedad civil? Que también es muy importante que cuando vean lo que está pasando, por ejemplo, en la frontera de Ceuta, de Melilla, pues que puedan entender y empatizar y ver, ¿no? Una señora desde su casa, entender por qué esta persona está huyendo y por qué necesita. Os la planteo un poco abiertamente a los cuatro. Bueno, yo creo que hay que mirar en nuevas formas de periodismo. Medios sociales, la principal calidad de los medios sociales es que son sociales, que son interactivos. Entonces, hay que mirar cómo podemos hacer los medios más interactivos. Tenemos aquí una compañera también que habló de esto. Esto es involucrar a la gente más, pero también yo creo que bueno, esto no sé si podemos hacer algo nosotros, pero yo creo que hay que pensar no solo en periodismo, pero también en medios de comunicaciones y pensar en qué consume la gente. Por ejemplo, hacer una serie de Netflix sobre los personajes que no sería un vecino que es bueno, o no solo él, introducir ahí como protagonistas la gente que no es de España, los inmigrantes, que contar estas historias puede ser un poco ficción, pero para que la gente se interese más y como interactúe con ellos en el sentido como cuando están relajados, cuando están disfrutando para estas cosas, puede ser, pero nosotros periodistas podríamos colaborar más con, digamos, no solo periodismo, pero medios de comunicación más grandes y contar historias no solo periodísticas, pero también introducir este elemento de nuevas, de migraciones en medios de diversión, digamos.
Bueno, quizás hay que apelar al mundo de la cultura que se comprometa con estos temas, porque si no creo que se nos va, ya no sería el periodismo, sería otra cosa. Sí. Tú, Javier, ¿qué piensas sobre ese equilibrio entre la empatía y señalizar al responsable? Bueno, yo las dos cosas. Una es quiénes son los responsables de las violaciones de derechos y de leyes. Los migrantes que cruzan un país, aquí por lo menos es una infracción administrativa, no es delito, pero quien sí cometen una serie de delitos contra las violaciones a derechos de estas personas son nuestras queridas autoridades. Perdón, ¿y lo otro me decías? El equilibrio entre las dos cosas. En una crónica, ¿qué puede pesar más? ¿Que hay que darle más peso a la parte...? Bueno, yo lo que siempre busco es mostrar a las personas migrantes y refugiadas precisamente como lo que son, como personas, básicamente. Y no solamente haciendo hincapié en los momentos peores, digamos, de más dolor o de sufrimiento, etcétera, sino a mí me encanta fotografiar los momentos de ternura, de amor, de pues, una madre con un hijo, un padre, que para mí eso es lo que hace, creo que mucha gente que puede ver esas fotos, si eres padre y ves a un señor con un bebé, pues no sé, en la ruta de los Balcanes, pues, bueno, puedo poner un montón de ejemplos, pues te identificas y te pones unos segundos en su piel, ¿no? en sus zapatos. Yo creo que no hay que abusar ni de una cosa ni de la otra, eso contarlos, en mi caso de fotografías, pues en esos distintos estadios, ¿no? Zara? As you can hear from what I said so far, I don't believe in any way, any kind of balance. Journalism, it doesn't work like that. Many of you will say I'm not a journalist, I'm an activist, but, and sorry, I will say it like this, fuck it, I survived genocide, I live in semi-protectorate. For the last 7 years, I live on the Balkan route, so I can be whatever I want. We are asking wrong questions. The question is why you, as a Spanish, as American, as a German, have a right to go and live wherever you want, and somebody from Morocco has to swim, has to jump over the fences, and has to be the target of your police. Be angry. There is no need the only emotion we need at this moment is anger. We should be angry because this world and these people, these politicians, they are killing us all. And open the borders. Don't give asylum. Open the fucking borders. Let's live a life. Qué bien que haya periodistas que lo tengan tan claro. Oye, siempre luego tenemos que estar con el látigo, siempre se nos dice que no, pero yo de verdad cada día descubro a más periodistas especializados en temas de migraciones que hacen un trabajo espectacular. Agus, ¿tú qué apelas más? No, lo que comentaba un poco antes, pero solo por añadir algo y no extendernos tampoco, pensando mucho sobre esto, me da cuenta que muchas veces que estamos escribiendo, fotografiando o publicando en prensa sobre migraciones es cuando no puedes controlar el marco mental. Y entonces cada vez creo más en la idea de hablar sobre migraciones cuando nadie habla sobre migraciones. Porque hay momentos en los cuales la temperatura política sube hasta tal punto que casi estás contribuyendo a lo contrario, ¿no? Y eso, tanto desde la fotografía como desde la crónica. Una cosa muy rápida. Una pregunta. Rápida. No, sí. Una cosa muy rápida, como periodistas, ¿qué podríamos hacer? En España, por ejemplo, en otros países, no sé, de 11 a 15 de personas de población de España ahora son migrantes. Como periodistas podemos asegurarnos que cada décima persona es un migrante. Como periodistas, cuando organizamos cualquier conversación, sea de derechos de mujer, alimentación, nuevo puente en el centro de la ciudad, tenemos que aseguraros que una de estas personas es inmigrante. Entonces, esto es una cosa fácil para hacer, entonces así será punto de vista, porque esto no ocurre muy a menudo, mientras que son 15%, es bastante.
¿Has terminado? Sí, sí. Bueno, no sé si si hay alguna preguntita. La verdad que se nos ha hecho bastante corto, organizadores. Porque aquí podríamos estar una horita más hablando y más teniendo esos panelistas. No hay ninguna pregunta, ¿no? No veo ninguna. No. ¿Sí? ¿Hay alguna pregunta por ahí? No. Bueno, pues muchísimas gracias a los 4. Muchas gracias por Causa por invitarnos a esta tierra extremeña a la que tengo tanto cariño y por la que siento tanto amor. Y gracias.